Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 8 de nuestro curso de diseño de sonido. Ya hemos visto las características del sonido, hemos visto qué es amplitud, qué es frecuencia, qué es fase y un montón de otras cosas. Y ahora sí es hora de empezar a aprender herramientas para modificar el sonido, para poderlo moldear como nosotros queramos. Y vamos a comenzar con una de las herramientas más utilizadas y más versátiles que se van a poder encontrar jamás en el diseño de sonido, y este es el uso de las envolventes. Muy bien, entonces, ¿qué es una envolvente? Una envolvente es una herramienta que nos permite modular o controlar un parámetro a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y a qué me refiero también con parámetro? Un parámetro es aquella característica del sonido. Puede ser la amplitud, puede ser la frecuencia precisamente, puede ser la fase. Es por eso que vimos primero la anatomía del sonido, para que entiendan de qué se tratan esos parámetros. Lo vamos a llamar así de ahora en adelante. Muy bien, ¿cómo se ve un envolvente? Un envolvente tiene más o menos esta forma, como este recuadro. No importa qué sintetizador estén utilizando, cuál sea su herramienta, siempre van a encontrar algo muy similar, ya sea que lo puedan ver de una forma gráfica como esta es digamos que la forma gráfica más típica de una envolvente. Aquí tengo otra envolvente, o puede ser que a veces ni siquiera vean la parte gráfica, sino que van a encontrar solamente las perillas. Pero bueno, voy a utilizar en este caso esta herramienta de este sintetizador. No le hagan caso a todos estos controles, solamente los vamos a fijar en esta sección para poderles explicar qué es la envolvente. Muy bien, si yo toco una nota de este sintetizador, van a poderse dar cuenta que, bueno, ese es su timbre, ya lo hemos visto, anatomía del sonido, y yo lo sostengo. El sonido no va a cambiar, no está haciendo absolutamente nada, está estático. Si yo tengo la envolvente, normalmente hay que activarla. En este caso se activa con este botón. Si están tomándolo a partir de otro sintetizador, puede que tengan que encenderlo así, o a veces hay que tomar un clic y lo arrastras, pero bueno, primero hay que activar la envolvente. Aquí podemos ver que, bueno, como que se ilumina. Ahora, ¿qué partes tiene la envolvente? Muy bien, normalmente se denomina a las envolventes como ADSR. Estas son las siglas para determinar las partes de la envolvente. La primera, la A, es de ataque. El ataque nos va a decir qué tanto tarda nuestro parámetro en llegar desde el valor 0 hasta el valor máximo. En este caso estoy aplicando la envolvente al parámetro de volumen o la amplitud, pero los otros lo podemos aplicar a cualquier parámetro que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí lo voy a aplicar a otro parámetro, en este caso es el parámetro de la frecuencia. Y bueno, ahí están escuchando qué es lo que está haciendo. Voy a regresar a la del volumen. Muy bien, entonces esta primera sección es el ataque. El ataque es la primera sección del sonido. Podríamos decir que es muy similar al transitorio. Y normalmente vamos a hablar en términos de ataque rápido o ataque lento, o ataque bajo o ataque alto, ¿no? Y así también para los otros parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Un ataque rápido es que va a ser algo así, es decir, el sonido va a llegar prácticamente de forma instantánea desde 0 hasta su máximo. Si lo hacemos más lento, esto sería un ataque pues lento efectivamente. Es decir, tarda mucho tiempo en llegar hasta su máximo. Entonces, esta es la primera sección de un envolvente, el ataque, la letra A. Después tenemos la letra D. La letra D es por decay, es decir, caída. Es decir, una vez que por el ataque el parámetro llegó hasta su valor máximo, ahora ¿cuánto tiempo tarda el parámetro en caer hasta otro valor conocido como el valor de sostén? Muy bien, entonces aquí pueden ver, yo pongo la nota y van a ver cómo la línea va recorriendo la forma de la envolvente, llega al máximo y después cae al punto de sostén. Una caída rápida podría ser algo como esto, es decir, está llegando desde el punto máximo hasta el punto de sostén en un periodo muy corto de tiempo, o en este caso podría ser una caída larga.
Muy bien, vamos a ver la diferencia. Ahora ahí. Perfecto. Y después la siguiente letra es la S. La S, como ya lo expliqué, es de sostén. Es decir, qué tanto o en qué valor se va a mantener el parámetro mientras yo mantenga la tecla oprimida. Muy bien, así que ahí está el sostén. Y cuando yo suelto la tecla, continúa su camino. Entonces el sostén es eso. El parámetro puede mantenerse a lo mejor al 100%. A lo mejor lo puedo poner muy cerca de 0. Y bueno, eso es el sostén. Ahí se va a mantener mientras yo tenga sostenida precisamente la tecla. Y por último tenemos la letra R, la sección R de release o relajación. Es decir, una vez que yo suelto la tecla y que estaba ahí en el valor de sostén, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar de este parámetro desde el valor de sostén hasta nuevamente el 0? Bien, aquí ustedes podrán darse cuenta que lo estoy modificando directamente con unos puntos. Bueno, así es como funciona este sintetizador, pero no tiene que ser así. Algunos lo tienen como esto. Está la forma gráfica, pero yo no puedo modificarla directamente, sino que lo tengo que hacer a través de las perillas. Pero son exactamente las mismas perillas, las mismas secciones. Podemos ver otra vez el ataque. Ahí está el ataque, y algunas envolventes tienen este valor intermedio entre ataque y el decay. Esta se llama hold, o también podría decirse como que está deteniendo el sonido en el valor máximo antes de pasar a la fase de caída o de decay. ¿Cuánto tiempo lo va a sostener? Bueno, ahí puede ser un hold largo o un hold corto. Si lo veo corto es como si no existiera y pasa directamente a la sección de decay. Entonces ahí está el decay. Ahí está el punto de sostén y también está la relajación. Y puede o no que haya este tipo de controles, es decir, modificar ligeramente la curva para que las transiciones no sean lineales. Muy bien, esta es una envolvente típica ADSR. Ahora, regresando otra vez a este sintetizador. Cuando se trata de algunos parámetros, la envolvente solamente es positiva. Es decir, el volumen estamos llevándolo desde 0 hasta el máximo. Pero hay algunos otros parámetros que pueden tener valores negativos. Vamos a checarlo. Por ejemplo, si estamos hablando de la frecuencia, yo activo aquí la envolvente y podrán darse cuenta que hay un punto intermedio. Cuando yo estaba con el volumen, todo estaba iluminado por encima de 0. Pero hablando de un valor como por ejemplo el pitch o la frecuencia, estamos viendo que debajo de esta línea hay otros valores negativos. Así que tengan cuidado, porque esto es lo que se conoce como una envolvente bipolar. Si nosotros ponemos todos los valores por encima del 0, esto sería el equivalente a la envolvente normal o polar, pero si estamos pasando por valores debajo, vamos a tener que, en este caso, estábamos en nuestra frecuencia base y podemos bajar de ese punto. Aquí, en este caso, el parámetro que estoy controlando es la frecuencia. Y pues bueno, esta herramienta que les vuelvo a repetir es envolvente ADSR. Es una de las herramientas más comunes que van a poder encontrar en el diseño de sonido. Se puede aplicar para modular cualquier cosa, incluso si no tienen algo, digamos que de un parámetro que sea tan básico como los de anatomía del sonido. Ya habrá sintetizadores que les permita controlar otras cosas de otras herramientas internas, como por ejemplo podemos hablar del filtro, podemos hablar de otros efectos como la cantidad de phaser, pero eso lo vamos a estar viendo en los próximos episodios. Así que si les gustó este video, no olviden dejarme un like, un comentario diciendo qué les parece, si les gusta cómo va el curso, si quieren seguir viendo esto más a detalle. También no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios, que ya se viene lo bueno. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.